Acá tenemos el amortiguador trasero izquierdo. Como vemos, arriba tiene un tornillo y una tuerca, y abajo también. Les conviene levantarlo con el crique y después aflojarlo. Si sacan la rueda van a tener más espacio y va a ser más cómodo. Vamos a necesitar un tubo medida 18 milímetros y un tubo medida 21 milímetros. Como es un lugar un poco pequeño, podemos usar una llave fija o una llave francesa. Yo para aflojarlo voy a usar la llave fija. También se le dice llave combinada, porque de un lado es cerrada y del otro lado es abierta. Cuando está floja la tuerca, podemos sacarla con la mano. Ahora sacamos la tuerca del amortiguador del lado de abajo. Saqué la rueda para que puedan tener mejor visión, pero podrían hacerlo con una llave fija con la rueda puesta. Y acá tenemos la tuerca número 21 milímetros. Ahora, para no dañar el tornillo, le pegamos con un taco de madera, así se corre del amortiguador. Y ahora le pegamos con un destornillador plano para terminar de sacarlo. Ahí le pegamos hasta que cae. Ahora vamos de la parte superior y el tornillo sale con la mano. Como ven, es muy fácil, ya tenemos el amortiguador afuera. En nuestro caso compramos unos amortiguadores Monroe, que son de bastante buena calidad. Como vemos, el amortiguador que saqué quedó cerrado, no vuelve. Esto debería estar extendido y uno lo puede comprimir y cuando lo suelta se vuelve y se alarga. En este caso ya no funciona. Donde lo ponemos, ahí queda. Lo que quiere decir que ya no cumple con su función. Ahora ponemos primero el tornillo de arriba para sostener el amortiguador y ponemos el tornillo de abajo y ahí entra en su lugar. Ahora le ponemos la tuerca. Ahora, mientras la sostengo con la llave francesa de un lado, ajusto con el tubo 21 del otro. Ahora ajustamos con la mano la tuerca del otro lado. Como estaba dura la tuerca, usé una llave crique para arrimarla. Y la terminamos de apretar con la llave fija, el lado cerrado, que es en el que podemos hacer más fuerza. Ahora ponemos la rueda, bajamos el crique y listo. Así nos tiene que quedar el amortiguador. Esta es la comparativa de los amortiguadores nuevos y los viejos. Habíamos que comprimimos el nuevo, lo soltamos y vuelve. El otro se queda trabado. Ahora vamos a hacer el amortiguador del lado derecho trasero. Seguimos el mismo procedimiento que del otro lado. Le pegamos a los tornillos para sacarlos. Ahora le pegamos con el destornillador plano y sacamos el tornillo del otro lado mientras sostenemos con una llave. Ahí vemos que uso un atornillador de impacto. Y ya tenemos el amortiguador afuera. Ahora vamos a ver cómo estaban estos. Empujamos y vemos que este no estaba tan destruido. No está bien, pero no está tan mal como el otro. Ahora le ponemos el tornillo de arriba, le ajustamos la tuerca con la mano, ponemos el tornillo de abajo, arrimamos la tuerca con la mano y mientras sostenemos con una francesa de un lado, ajustamos del otro. Ahora con la llave fija terminamos de ajustar la tuerca del lado de arriba porque no entra el tubo. Lo ideal es que le pongan a la rosca Loctite o algún otro sellador de roscas, porque con la vibración suelen aflojarse. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.